Saben, eh, hay muchos testimonios de personas que cuando se van a vivir fuera de su país no se adaptan a las condiciones de ese nuevo país. Hay personas que le conocen a eso como el choque cultural. Es difícil cuando abandonas tu país de origen y comienzas una vida en un lugar que no conoces. En estos días estaba hablando con nuestro hermano Renier. Recuerdan que él viajó a Inglaterra, estaba estudiando en Inglaterra por un tiempo. Y una de las cosas que él me decía es precisamente eso, cuán difícil ha sido para ellos adaptarse a la cultura, al clima y a muchas otras cosas. Él me decía, hay momentos que estoy loco por regresar para Cuba, porque realmente es difícil la vida en un país que tú no conoces y que no es el tuyo. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros analizamos nuestra vida como creyentes, como cristianos, nosotros podemos también hablar de la dificultad que es para nosotros vivir en este mundo, al que ya no pertenecemos, porque ya somos parte del reino de los cielos. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. Somos extranjeros en este mundo. Y es difícil vivir en este mundo con convicciones cristianas. Es difícil, es un choque, ¿verdad? Y en esta mañana, mientras estamos en nuestro sermón, estaremos viendo precisamente esa realidad, la realidad de cómo vivir nosotros como creyentes en un mundo al cual no pertenecemos. Quiero invitarles a leer en las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, disculpen, los versos desde el 11 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como poder enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y sufrís y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, oh Señor, porque tú nos hablas por medio de ella. Porque no hay nada más importante para nuestra vida que escuchar tu palabra, Señor, y por el auxilio de tu Espíritu Santo, ponerla por obra en nuestras vidas.
Ahora, Señor, yo te ruego que tú puedas hablarnos y que nosotros podamos tener corazones sensibles para escuchar tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes también a ponerla por obra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, este es un texto bien especial y trata con asuntos que son muy relevantes para nosotros hoy en día, ¿verdad? Debido a todas las cosas que están pasando en nuestro país. Y le agradezco al Señor de manera particular por eso, porque no estábamos planificando predicar de esto hoy, simplemente tocaba hacerlo y es una bendición. Así que en esta mañana vamos a estar caminando en este texto en Primera de Pedro y vamos a estar viendo algunas cosas específicas de cómo nosotros debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. Noten en los versículos 11 y 12 que Pedro precisamente comienza diciendo: amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y esto es algo ya recurrente en la carta. Recuerdan que en el versículo 1 del capítulo 1, Pedro le llama a estos hermanos que son exiliados, que son expatriados. Allí mismo también en el capítulo 1 les habla de la esperanza que ellos tienen que esperar cuando Cristo venga en su regreso. Les llama también a conducirse con temor todo el tiempo de su peregrinación. De manera tal que esta idea de que somos extranjeros, que somos peregrinos, que estamos de camino en este mundo, no es algo nuevo en la carta de Pedro. Y Pedro apela a esa realidad, a esa identidad de los creyentes como extranjeros y peregrinos para llamarles a vivir como tal en este mundo. Nosotros estamos de paso por aquí. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Y eso es una convicción que tenemos que tener siempre presente. Debemos estar apercibidos de que podemos y seremos rechazados en este mundo, porque no pertenecemos a Él. Porque el día que conocimos el Evangelio, el día que Cristo nos salvó, ese día comenzó una vida diferente para nosotros. Debemos estar apercibidos que en este mundo al cual no pertenecemos, careceremos en muchas ocasiones de derechos sociales, de derechos legales, que otros que no son cristianos sí disfrutan. Y nosotros lo hemos experimentado. Nuestra iglesia ha sufrido el rechazo, ha sufrido también la imposición de no tener un permiso para reunirnos. Nos botaron de un local. ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso es parte del sufrimiento y de la vida como extranjeros y peregrinos en este mundo. Sufriremos oposición por causa de nuestra fe. Por tanto, la manera en la que nosotros nos conducimos en medio de todo eso, de la hostilidad, de la oposición, es importante. Es importante cómo nosotros vamos a responder como creyentes en esta sociedad. Es importante, y Pedro le escribe a estos creyentes acerca de eso. Y mientras yo meditaba en este pasaje en esta semana, decía: gracias, Señor, por dejarnos estas instrucciones. Gracias por dejarnos una guía práctica de cómo vivir en medio de un mundo que es hostil a la fe. Así que en estos primeros dos versos, Pedro nos habla básicamente de dos cosas. Mientras nos conducimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, debemos abstenernos de los deseos carnales. Y en segundo lugar, debemos vivir de tal manera que Dios sea glorificado. Lo primero que Pedro dice que estamos llamados a batallar, a abstenernos de los deseos carnales. Hermanos, para los lectores de Pedro, estos deseos carnales estaban relacionados con inmoralidad sexual, con idolatría, envidias, borracheras, deseos que dominaban a estos creyentes cuando ellos no eran cristianos. De hecho, en el 1:14 dice que ya no tenían que vivir bajo los deseos que tenían cuando vivían en su ignorancia. Cuando ellos no conocían al Señor, ellos estaban entregados a estos deseos, la idolatría, la inmoralidad sexual.
Pero ahora que han sido rescatados, deben abstenerse de estos deseos. Y esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a reflexionar que esa misma lucha, esa misma abstención a que Pedro les llama a ellos, es también para nosotros. Porque Dios también a nosotros nos rescató de esa vana manera de vivir. Y estamos llamados a batallar, a abstenernos de aquellas cosas que el mundo en que vivimos considera algo normal. Porque para nadie es un secreto que la idolatría, la inmoralidad sexual, la borrachera y por ahí para allá todos los pecados que usted pueda mencionar, para este mundo, para esta sociedad en la que nosotros vivimos, todas esas cosas son algo normal. Que alguien se emborrache, que alguien sea idólatra, que alguien tenga 2 mujeres, es normal. Y es posible que algunos de nosotros que estábamos aquí, antes de conocer al Señor, practicábamos esas cosas. Pero el llamado de la palabra del Señor en esta mañana es abstenernos de eso. Porque esos deseos batallan contra el alma. Porque esos deseos nos alejan del Señor. Es una batalla espiritual, hermano, la que nosotros estamos librando. Una batalla espiritual en nuestro interior, porque es un deseo carnal que si le damos un poquitico de espacio, nos gana la batalla. Es también un tiempo de lucha espiritual, hermanos, porque tristemente muchas veces nos dejamos arrastrar por el pecado del cual el Señor ya nos libró. Así que la exhortación a abstenernos de esos deseos pecaminosos tiene que estar siempre presente en nuestras mentes. ¿Quieres saber cómo identificar esos deseos para combatirlos? Quizás las palabras de la madre del pastor Wesley puedan ayudarnos. Saben, Wesley, estando en la universidad, le escribió a su madre para preguntarle cómo podía identificar el pecado. Le preguntó, ¿qué es pecado? Y la madre de Wesley muy sabiamente le dijo, toma esta regla. Todo lo que debilita tu razonamiento, daña la ternura de tu conciencia, oscurece tu sentido de Dios o te quita el gusto por las cosas espirituales. En resumen, todo lo que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu, eso es pecado para ti. Necesitamos meditar en estas palabras. Necesitamos considerar, hermanos, que el pecado, los deseos carnales, no están fuera de nosotros. Están en nuestro corazón. Dios nos redimió para ser santos para Él. Pero tenemos que estar apercibidos todo el tiempo de que el viejo hombre está vivo todavía. Y que no seremos liberados de Él hasta que Cristo regrese por nosotros o nosotros vayamos a Él. Es una batalla espiritual. Y por tanto, esa batalla se gana, ¿saben cómo? Aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. No hay un arma más poderosa para triunfar sobre el pecado que no sea la palabra del Señor, auxiliados por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando un creyente descuida esas cosas, descuida la palabra y descuida su comunión con el Señor, enseguida va a perder la batalla. Pero además de esto, Pedro también nos habla de una batalla también que se da fuera de nosotros. Pedro dice también en el versículo 12 una situación que pasa de la vida interior a la vida fuera en la sociedad. Pedro exhorta a que debemos mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, o como lo traduce la Nueva Versión Internacional, mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar. Y eso, hermanos, ¿saben qué cosa? Es un reto tremendo en este tiempo. Sobre todo, hermanos, cuando sabemos que muchos para muchos nosotros somos fanáticos. Para muchos nosotros estamos locos. Para muchos nosotros estamos desperdiciando nuestras vidas. Incluso nos pasa como creyentes lo que le pasaba a la audiencia de Pedro. Somos marginados. Y la verdad es que
nuestra manera de vivir como cristianos en este mundo no encaja en esta sociedad. Por tanto, Pedro llama a los creyentes a mantener una vida que sea ejemplar en la sociedad. Hermanos, aunque nos tilden de retrógrados, de fundamentalistas, hasta de ser una amenaza para el progreso de la sociedad, porque eso se habla también hoy, los cristianos no son una amenaza para el progreso, entre comillas. Y cuando toda esa avalancha de cosas viene sobre nosotros, la tentación enseguida es responder de una manera contraria a la palabra del Señor y pagar mal por mal. Si alguien te ofende como cristiano, si alguien te llama retrógrado, si alguien te llama loco, si alguien te ofende, se burla de ti, la respuesta carnal es responder de la misma manera, con ofensa, con maldad. Sin embargo, como escribe Pedro, nuestro llamado es diferente. Es a conducirnos de una manera que sea ejemplar entre los gentiles. Karen Job, comentando esto, dice lo siguiente: debemos vivir según los buenos valores de la sociedad que son considerados consistentes con los valores cristianos y rechazar lo que no lo son, manteniendo así una identidad distintivamente cristiana. Hermanos, no estamos llamados a responder con maldad, sino a vivir una vida ejemplar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo estamos haciendo? Esto tiene un valor eterno, hermano. Dice, cuando los cristianos mantenemos una buena manera de vivir entre los incrédulos, ellos, aunque murmuren diciendo que hacemos lo malo, en el día final, cuando Cristo regrese, ellos glorificarán a Dios al considerar nuestras buenas obras. El día de la visitación es una referencia a ese día, al día en que Cristo regrese. Muchos que son incrédulos ahora y que nos calumnian a nosotros, glorificarán al Señor en aquel día. A reflexionar sobre nuestras buenas obras. Incluso muchas de estas cosas serán usadas por el Señor para traernos al conocimiento del Evangelio y por ende la salvación. De manera tal que es importante la manera en la que nosotros conducimos, porque eso también es un elemento que Dios usa para salvar a los incrédulos. Por eso el Evangelio es importante articularlo, decirlo y acompañarlo con una vida que es testimonio de que Cristo está en nosotros. Ambas cosas son muy importantes. La manera en la que nosotros vivimos dice mucho del Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Por tanto, hermanos, en el día final, el Señor reivindicará nuestras vidas. Él será glorificado. Y muchos que son incrédulos hoy y que se burlan de nosotros, glorificarán al Señor en aquel día, al considerar nuestras buenas obras, que incluso Dios las usó para traerlos a ellos a salvación. Por supuesto, otros serán condenados eternamente por no escuchar el Evangelio, por su continuo rechazo, por su oposición y por su afrenta a los cristianos hoy. Así que, hermanos, vivamos de una manera tal que Dios sea glorificado en medio de esta sociedad. Hagamos lo bueno, persigamos el bien, abstengámonos los deseos carnales, vivamos vidas ejemplares. Y esa manera práctica de hacerlo, Pedro la expone en los siguientes versos. Es importante, hermanos, destacar que a partir de aquí el apóstol muestra diferentes áreas en donde de una manera práctica los cristianos viven de manera ejemplar en medio de la sociedad. Comenzando con el área de las autoridades, siguiendo con la relación de los siervos con los amos, las esposas y los esposos, la relación entre los creyentes. Es toda una sección que nos enseña cómo vivir en obediencia a Jesucristo, teniéndola a Él como un máximo ejemplo. Así que hoy vamos a considerar estas cosas prácticas. Vamos a considerar la sumisión a las autoridades y los siervos a los amos y el ejemplo de Cristo. En el siguiente domingo pues estaremos viendo la relación de los esposos con las esposas y luego pues
la relación entre los creyentes. Pedro hace una exhortación en versículo 13, a someterse a las autoridades. Dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Lo primero, hermanos, que debemos notar es que nuestra sumisión a las autoridades no se debe al hecho de si son buenos, si son malos, si los escogimos, si no los escogimos. No se debe ni siquiera al criterio que nosotros tengamos de ellas. Nuestra sumisión a las autoridades se debe al Señor. Pero lo dice, por causa del Señor. Eso nos debe llevar a la convicción de que ninguna autoridad está en esa posición por cuenta propia, sino que responde a la soberanía de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Esto, hermanos, debe quedar en nuestras mentes claro, y es fundamental para una buena manera de vivir en este mundo. Pedro habla del rey, del emperador, de los gobernantes. La idea es estar sujetos al orden social que Dios ha establecido en el lugar donde nosotros vivimos. Así que lo primero que debemos reconocer es que desde el presidente de nuestro país, como figura máxima de autoridad de nuestra sociedad, siguiendo por las autoridades que están por debajo de él, todos ellos están en esa posición por la voluntad de Dios. Y estamos llamados a sujetarnos a ellos. Nos guste o no, eso es lo que el Señor nos manda. Pero pastores, que ellos son malos o son injustos. ¿No viste injusticias que hacen? El Señor nos manda a someternos. Ahora miren qué interesante. Porque Pedro en el versículo 14 describe la función de las autoridades. Dice que son enviados por Dios para castigo de los que hacen el mal y alabanza de los que hacen el bien. Y quiero notar algo importante, porque Pedro no está diciendo aquí que eso era lo que el imperio romano hacía, o al menos no de manera perfecta. Porque si nosotros vamos a juzgar lo que hacía el imperio romano, en muchas maneras no hacían lo bueno, no castigaban a veces malo. De hecho, los mismos cristianos sufrieron persecución, fueron acusados públicamente por hacer desorden público, quizás por predicar la palabra del Señor públicamente. Los cristianos eran considerados también por ofender la moral comúnmente aceptada en la sociedad. Como ellos se abstenían de los deseos inmorales que la sociedad practicaba, eran acusados por eso. Eran acusados de proselitismo, porque muchos romanos que eran nativos se convertían al cristianismo y dejaban la adoración a los ídolos romanos. Y en esa sociedad podemos ver que el imperio romano realmente en muchas ocasiones no persiguió al malo y no alabó al bueno. No obstante, por el contexto en que vivían estos creyentes, podemos aseverar que no vivían en un gobierno justo hacia ellos. Aún así, Pedro les exhorta a someterse a las autoridades, no porque sean justas, sino por causa del Señor, quien las ha ordenado. Ahora bien, hermanos, y quiero hacer esta aclaración, ¿significa esto que debemos someternos ciegamente al gobierno en turno? Por supuesto que no. Estos mismos cristianos, llamados a someterse, se negaban a adorar al César. Se negaban una orden imperial de adoración al César. Pedro no está exhortando a los cristianos a una sumisión o una obediencia incuestionable o incondicional. Pedro está exhortándolos a una sumisión en tanto lo que las autoridades demandaran no estuvieran en contra de lo establecido por Dios.
Y eso es importante, hermanos. Por causa del Señor deben someterse. Pero si esas autoridades demandan algo que el Señor prohíbe o les prohíben algo que el Señor demanda, en ese caso los creyentes debían ser siempre primero fieles al Señor y a su palabra antes que las autoridades. Como escribe un autor llamado Paul Artemer, donde el bien cívico y cristiano se cruzan, el cristiano debe llevarlo a cabo. Donde divergen, el cristiano debe seguir la voluntad de Dios, no los decretos del emperador. Eso es importante que lo entendamos, hermanos. Eso último no le resta fuerza al mandato de someternos a las autoridades. Si nuestra lealtad a Cristo no está en juego, las autoridades de nuestro país deben ser obedecidas, incluso cuando pensemos que están equivocados o que son injustos. Eso es importante. Los versos 15 y 16 amplían un poco más el tema de nuestro comportamiento. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, estamos llamados a hacer el bien bajo cualquier circunstancia. Y eso tiene un propósito: hacer callar a los que son ignorantes. Una vez libres en Cristo, usemos esa libertad como siervos de Dios, no para hacer lo malo, sino para hacer lo que es bueno delante del Señor. Hermanos, el testimonio de una vida ejemplar callará a los ignorantes, al hacer bien, sometiéndose a las autoridades establecidas por el Señor. El verso 17 dice su resumen y dice, todos deben ser respetados, incluso los gobernantes. El amor a los hermanos debe estar presente. El temor al Señor debe imperar en la vida de los creyentes. Son exhortaciones prácticas para vivir una vida ejemplar delante del Señor. Ahora bien, quiero poner algunas aplicaciones para nuestra vida antes de continuar, porque considero que esto es muy necesario debido al contexto que vivimos en nuestro país al día de hoy. Nosotros no estamos ajenos a eso. No podemos estar ajenos a la realidad de que hay oposición al gobierno en este país. No podemos estar ajenos a que el gobierno está, por otro lado, alerta para tomar represalias si hay alguna manifestación. Cuando veníamos para acá hoy había muchas policías en la calle, muchas guaguas con policías. Y usted ve eso, usted se pone tenso, usted dice, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Estamos preocupados por la situación en nuestro país. Entonces, en ese contexto que estamos viviendo nosotros, ¿qué significa someternos a las autoridades en el contexto de Cuba? Y quiero dar algunas aplicaciones prácticas de eso. En primer lugar, significa que no debemos participar en ninguna forma de irrespeto, deshonra o malos deseos respecto a nuestras autoridades. Hermanos, si usted ve las redes sociales, usted va a encontrar en las redes sociales cualquier cantidad de cosas que son irrespeto, que son faltas de respeto, que son deshonra, incluso personas deseando la muerte a las autoridades de este país. Y tengo que decirle con tristeza que muchas veces los cristianos han estado involucrados en compartir, darle like y estar de acuerdo con eso. ¿Acaso eso es realmente lo que el Señor nos manda a hacer? Algunas personas dicen, no, el problema es que ellos se merecen eso. Yo me pregunto, ¿acaso nosotros los cristianos nos conducimos en esta vida por merecimiento? Porque si fuera por merecimiento, ninguno de nosotros mereciera que Dios nos perdonara. El Evangelio es tan contracultural. El Evangelio nos conduce de una manera tan diferente que a menos que estés en Cristo lo puedas entender. La palabra, hermanos, nos llama a orar por nuestras autoridades. Me temo que muchas veces pasamos más tiempo hablando más de este gobierno que orando por él. Es triste, pero la realidad. Debemos arrepentirnos de ese mal. No honramos al Señor
y no hace bien a nuestra alma cuando pasamos tiempo participando en el irrespeto a las autoridades, deseándoles lo malo a las autoridades, hablando mal de las autoridades y no orando por ellas. Algunos creyentes justifican su postura diciendo, bueno, el problema es que va a haber un cambio para la iglesia en Cuba, va a haber crecimiento espiritual si el gobierno se cambia. ¿Acaso realmente eso es verdad? Debemos recordar, hermanos, que la bendición espiritual de Dios para nosotros no depende del gobierno. No depende de quién es el presidente de este país. Si usted mira a los gobiernos de otros lugares del mundo, encontrará también males iguales a este país, quizás hasta peores. Es incongruente, hermanos, con las Escrituras pensar que la iglesia crecerá más o que habrá más bendición de Dios en la iglesia si hay un cambio de gobierno. Los que así piensan cifran sus esperanzas en eso y no en Dios y en el Evangelio. Hermanos, nuestro llamado como creyentes es hacer el bien, es a promover la paz en nuestra sociedad. La tensión que estamos viendo en nuestro país en estos días, que se llama una marcha pacífica, la tensión que se vive en nuestro país en estos días con personas que están pidiendo una intervención militar en Cuba, deseos de muerte a las autoridades, esa tensión no escapa de nuestras vidas, porque nosotros somos ciudadanos de este país y no podemos abstenernos de esas cosas, de que llegue todo ese tipo de información. Pero vivir de una manera ejemplar, vivir en el Evangelio, es procurar el bien, es procurar la paz, es honrar al Señor teniendo buenos deseos y buenos pensamientos aún para aquellos que nosotros consideramos personas injustas. Y dentro de un rato vamos a ver un poco más de eso. Ahora bien, así como hablamos de qué significa someternos a las autoridades, también tenemos que hablar de qué significa no someternos. ¿Cuándo los cristianos no deben someterse a las autoridades? Bueno, en primer lugar, cuando las autoridades nos prohíban lo que Dios manda. Les voy a poner un ejemplo claro. Si las autoridades nos dicen, no puedes reunirse más como iglesia, no vamos a obedecer eso. Tenemos que decir como los apóstoles Pedro y Juan, en ese caso, es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Cuando, por ejemplo, las autoridades nos llaman a realizar cualquier tipo de violencia hacia otras personas. Si usted es trabajador y en su trabajo le dicen que tiene que agarrar un palo y salir a la calle a darle golpe a la gente, usted como creyente tiene que responder con un rotundo no. Es triste y eso acarrea consecuencias. Pero ¿cómo es posible que nosotros que estamos llamados a la paz, que estamos llamados a amar al prójimo y que estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos, cómo es posible que nosotros participemos en cualquier acto de violencia? No hay ninguna justificación para eso. Somos pacificadores y no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, venga del gobierno o venga de cualquier otra parte de la sociedad. Y cuando usted se niegue, usted sabe que puede recibir consecuencias negativas por eso. Pero está bien, decimos como los apóstoles. En ese caso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En cuando o otra ocasión no debemos someternos a las autoridades, cuando nos llaman a no promover los valores del reino, cuando nos quieren silenciar, cuando nos llaman a que no promovamos lo que es contrario a las leyes y políticas del gobierno y que van en contra de la palabra de Dios.
En Cuba sabemos toda la agenda que hay para el tema del aborto. El nuevo Código de Familia de Cuba es un nuevo Código de Familia que es completamente antibíblico. Y nosotros como cristianos y ciudadanos de esta sociedad tenemos que participar legítimamente en contra de eso, porque promueve valores que son contrarios a la palabra del Señor, porque promueve, por ejemplo, por un caso nada más, la adopción de los niños en una pareja homosexual, que le quita la patria potestad a los padres sobre sus hijos. ¿Acaso eso es bíblico? No. Y cuando un gobierno promueve esas cosas, nosotros, de una manera legítima, tenemos que decir, no estamos de acuerdo. Hermanos, quiero concluir este punto haciendo dos observaciones importantes. En primer lugar, los creyentes, los hijos de Dios, no estamos llamados a involucrarnos en provocar un cambio de gobierno. Y quiero que eso quede claro. Las Escrituras en ningún lugar nos invitan a eso. Usted puede, en nombre de la justicia social, en nombre del bien del prójimo, justificarlo. Pero no, hermanos. Porque estos creyentes a los que Pedro le escribe tenían todas las razones para promover un cambio de gobierno, para revirarse y hacer revueltas en contra del Imperio Romano. Y Pedro no los llama a eso. De hecho, ninguno de los apóstoles, ninguno de los que escribieron el Nuevo Testamento hace un llamado a eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que vivir el Evangelio también implica someterse a las autoridades, orar por ellas y promover lo bueno y justo en la sociedad donde el Señor nos ha puesto. Y hay que hacer eso con honra, con amor, con respeto. En resumen, hacerlo de una manera piadosa. Si el gobierno promueve una ley que es contraria al reino de Dios, yo tengo que estar en contra de eso piadosamente. El problema es que muchas veces lo hacemos de una manera que no es piadosa. Cuando llegue a su CDR, el debate del Código de Familia, de una manera piadosa, exponga lo que usted cree y porque usted cree que está mal. Y porque usted cree que eso está de acuerdo con el Señor. Pero de una manera piadosa. Nunca con violencia, nunca con imposición. Eso es importante, hermanos. Ahora bien, el pasaje dice que usemos nuestra libertad en Cristo siempre para hacer el bien, como siervos del Señor, aun cuando eso signifique padecer. Y eso está muy relacionado con el último punto que estaremos viendo en esta mañana, en nuestro pasaje, en los versículos 18 al 25. Pero exhorta a los creyentes, a los siervos específicamente, a someterse a sus amos. Y hace una aclaración, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Qué duro, hermano. Yo leí estas palabras y decía, qué fuerte para estos siervos soportar la vida bajo un amo que quizás era cruel y despiadado con él, que no le trataba con bondad. Pero ese es el llamado. Pedro llama a los siervos a someterse a sus amos. Y es necesario, hermanos, entender que en aquella época los siervos no eran tratados como los esclavos que nosotros conocemos. ¿Okay? Tenemos un background de la esclavitud, que los esclavos que vinieron a Cuba, que eran maltratados, que eran tomados para hacer trabajo de fuerza. A eso no es el servicio que se refiere Pedro aquí, ¿ok? El siervo de aquel tiempo a veces tenía algunos privilegios en aquella sociedad. No era la esclavitud que estamos nosotros adaptados a ver. No obstante a eso, igual aquellos siervos tenían amos que en ocasiones eran crueles con ellos, que en ocasiones de alguna manera violaban su vida, les trataban mal. Y la respuesta más común de aquel tiempo era violencia hacia los amos, o sea, responder con represalia a esos amos que eran difíciles de soportar. En algunos casos también huir de ellos. Tenemos un caso de la Biblia de un esclavo que huyó de su amo, ¿verdad? Hermano, la situación de Pedro para ellos es que se sujetaran con temor y respeto.
Y qué interesante, porque Pedro dice, no solamente a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. Pero les dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, el pensamiento que debía dominar a los siervos creyentes era ese. Por causa del Señor se sometían a sus amos. No obstante, si padecían haciendo lo bueno, lejos de responder con represalias, de hacer el mal, ellos debían recordar que su conducta mansa era aprobada delante del Señor. No obstante, su sometimiento estaba limitado igualmente por la obediencia al Señor primero. Si un amo les pedía que hicieran algo en contra del Señor, debían resistir eso. Y resistirlo aun cuando eso significara sufrir. Esto, hermano, es tan constante. Cuando usted mira estas palabras, usted dice, pero ¿cómo es posible? Qué difícil. Qué difícil poder hacer el bien, qué difícil poder hacer el bueno a aquellas personas que me están cansando en mal. Y aunque nosotros hoy no tenemos siervos como aquel tiempo, amos como aquel tiempo, sí tenemos relaciones de superioridad, porque nosotros, si trabajamos en la calle, por ejemplo, tenemos un jefe, tenemos una persona que está por encima de nosotros en nuestro trabajo, y tenemos que pensar cómo vamos a responder cuando nuestro jefe nos maltrata, o cuando nuestro jefe intenta quizás quitarnos el salario, rebajarnos el salario, o cuando nuestro jefe levanta calumnias en contra de nosotros para hacernos daño, cuando nos trata injustamente. La primera solución que puede venir a nuestras mentes quizás es buscar otro empleo. Estos siervos no tenían esa opción. Nosotros hoy tenemos esa opción. Pero ¿qué tal si eso no es posible? Si no es posible cambiar de trabajo. Hermanos, en cualquier caso, las Escrituras aquí nos enseñan sobre cuál debe ser nuestra respuesta en medio de la situación que estamos viviendo. Debemos estar dispuestos a soportar el sufrimiento cuando no hay otra salida, lo cual era el caso de estos cristianos siervos, pero nunca debemos responder de la misma manera. Yo recuerdo cuando Diana y yo éramos novios, ella trabajaba en un lugar y tenía una jefa que se encarnó en ella y empezó a levantar calumnias en contra de ella, empezó a hacerle mal, a hablar mal de ella, a llevar su caso a los que estaban por encima para que le hicieran daño a Diana. Y recuerdo en aquel tiempo en la casa culto, Diana pedía oración por esa situación y conversábamos de eso. Y hablábamos de que nunca la actitud de Diana hacia su jefa tenía que hacer lo mismo con ella. Y mira que Diana tenía quizás pruebas, argumentos a su favor para hacerle daño a esa señora. Incluso para que la votaran a ella también. Y hablábamos, no le hagas daño, no le respondas de la misma manera. Hasta que, bueno, ya se salió de ese trabajo. Pero todo el tiempo que estuvimos ahí, que ella estuvo trabajando ahí, el ánimo fue a que se tratara de comportar y hacerle bien, aún a esa señora que le estaba causando mal. Hermanos, esto que estamos hablando es tan duro, porque es tan contrario a este mundo. Porque estoy convencido de que cada uno de nosotros aquí podemos dar testimonio, quizás en nuestro trabajo, de que estas cosas hayan ocurrido. Que un jefe le empezó a hacer daño a otra persona y esa persona empezó a tomar represalias y hay conflictos internos en nuestros trabajos por eso. Porque la gente simplemente no puede responder con bien en mal. Porque la cultura es, si me haces lo malo, yo también te voy a hacer mal a ti. Es tremendo, hermano. Pero el Evangelio que nos ha salvado nos llama a conducirnos de manera diferente. En el verso 21 dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Wow.
somos llamados a imitar a Cristo en el sufrimiento injusto. Hermanos, si alguien alguna vez pudo decir que sufrió completamente de una manera injusta, que se le trató como un siervo, que padeció bajo un gobierno injusto, que vivió una vida ejemplar para la gloria de Dios y que aún así fue crucificado, ese fue Cristo. Porque nosotros podemos sufrir porque hacemos el mal, porque no nos comportamos bien. Pero Cristo no. Cristo vivió una vida ejemplar, perfecta. Y aún así padeció hasta la muerte. Pero dice en el verso 22 acerca de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, citando Isaías 53, el pasaje que leíamos ahorita, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, si queremos saber cómo vivir una vida agradable al Señor, aún en medio del sufrimiento injusto, miremos a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Solamente para recordar algunas cosas de Jesucristo. Él fue traicionado por uno de sus seguidores. Fue apresado por un grupo de hombres que le ataron como si se tratase del peor delincuente. Sus discípulos huyeron. Pedro, que escribe esta carta, que le dijo, Señor, doy mi vida por ti, le negó hasta 3 veces. Fue interrogado ilegalmente y sin una causa justa. Fue abofeteado. Fue acusado injustamente de ser un delincuente y de estar contra el César. Los judíos, su propio pueblo, prefirió la libertad de un ladrón conocido antes que la suya. Fue azotado. Pusieron una corona de espina en su cabeza. Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Sus vestidos fueron rotos. Su túnica fue puesta para hacer suertes entre soldados romanos. Lo crucificaron. Aún estando muerto, su costado fue traspasado. Y todas esas cosas, Cristo las sufrió injustamente. Porque si alguien no lo merecía, era Él. Hermanos, como escribe un autor acerca de Cristo, no hubo murmullos de maldiciones en voz baja. No hubo defensa de sus derechos o reivindicación terrenal. No hubo amenazas. En cambio, Jesús estaba convencido de la justicia escatológica de su Padre. Sabía que recibiría la máxima vindicación en gloria y por eso se encomendó a su Padre Celestial y permitió que continuara su sufrimiento injusto. Esa asombrosa obediencia de Cristo es el modelo a seguir por los cristianos en la vida, especialmente en el momento en que será más difícil hacerlo, cuando estamos siendo violados y recibiendo un trato injusto por parte de los demás. Hermanos, esto no es fácil de hacer, pero es lo que el Señor en su palabra nos manda. Lo fácil es lo que los incrédulos hacen, responder con mal el mal. Pero Cristo nos ha dejado un camino diferente. Esto, hermanos, no se hace por nuestras fuerzas, porque nuestra habilidad como seres humanos, la respuesta inmediata, no es lo bueno ante el mal, no es hacerle bien al que nos causa mal. La respuesta terrenal y humana es responder igual. No es fácil. Por eso el Evangelio es tan importante para nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en el Evangelio, meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces tenemos la herramienta poderosa para responder con bien el mal. Y Pedro lo dice ahí en el versículo 24-25, le dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Cristo padeció por nosotros
toda injusticia. Murió para llevar nuestros pecados, para darnos una nueva vida, muerta al pecado, una vida que vive a la justicia terrenal, no, a la justicia divina, lo cual está asociado a una vida ejemplar en medio de una sociedad hostil a la fe. Karen Job dice, si los cristianos van a vivir como siervos de Dios, la esencia de esa identidad es la voluntad de sufrir injustamente como lo hizo Jesús, ejemplificando en el sufrimiento la misma actitud y comportamiento que Él. Hermanos, Jesucristo nos dejó este modelo sobre el cual debemos trazar nuestras vidas para que podamos seguir sus pasos. Esta es una imagen poderosa que asocia la vida de los cristianos con la vida de Cristo. Porque uno no puede vivir ni seguir los pasos de Jesús y salir en ninguna otra dirección que no sea la dirección que Cristo tomó. Y esos pasos, esa dirección, ¿saben qué? Conducen a la cruz, a través de la tumba y hacia adelante en la gloria. ¿Usted quiere vivir una vida fácil aquí? Váyase de la iglesia. Porque Cristo no nos ha prometido eso. Y no nos ha prometido eso porque el evangelio es contracultural. Porque nos conducimos de manera diferente. Y esa conducta diferente, irremediablemente, va a traer en nuestras vidas el padecimiento. Porque Cristo lo sufrió. Y nosotros, que somos sus seguidores, vamos a pasar por lo mismo. Él es el pastor, Él es el obispo de nuestras almas, nosotros somos sus ovejas y estamos llamados a conducirnos en este mundo teniendo a Cristo como el máximo ejemplo de una vida que glorifica a Dios, aún en medio del sufrimiento injusto. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros meditar en estas palabras y ponerlas por obra? Que el Señor nos ayude. Concluyo en esta mañana, hermanos. Vivir como extranjeros no es nada fácil. En términos humanos, es difícil la vida en un lugar donde no perteneces. Si así es en la vida terrenal, ¿cuánto más espiritualmente? ¿Cuánto más en el Evangelio es difícil vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo? Conducirnos en temor al Señor todo el tiempo de nuestra peregrinación no es una tarea sencilla. Pero hermanos, agradezcamos al Señor que nos da instrucciones específicas en su palabra para saber cómo vivir en este mundo mientras aguardamos la esperanza que Cristo traerá en su regreso. En lo que eso llega, vivamos para el Señor haciendo el bien a todos, procurando lo bueno, procurando lo que es agradable al Señor. Y cuando venga la prueba, el momento en que seamos tratados con injusticia, miremos a Cristo, nuestro máximo ejemplo. Cuando ese momento llegue, que no haya murmullos de maldiciones en voz baja en nuestra boca, que no haya defensa de derechos o reivindicación terrenal, que estemos convencidos de la justicia que el Señor traerá en su regreso, que la gloria que tendremos en la eternidad con el Señor nos sostenga, que nos encomendemos a nuestro Padre y suframos la injusticia, recordando que nuestro Salvador Jesucristo ya trazó ese camino. Sigamos sus pisadas. Él es nuestro máximo ejemplo. En días como los que estamos viviendo en Cuba hoy, es difícil hacer el bien a los que causan mal, pero eso es el llamado que Dios nos hace. Es difícil a veces someterse a las autoridades cuando vemos quizás que están haciendo violencia contra las personas. Es difícil. Pero ese sometimiento implica orar por ellos, amarlos y orar para que el Señor sea quien juzgue a los que hacen mal. No es nuestra tarea hacer eso. Cristo nos ha dejado un ejemplo vivo para vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Por tanto, hermanos, quiero dejarles en esta mañana
con esta situación que resume de alguna manera todo lo que hemos visto hoy. Imitemos a Cristo con una vida que glorifique a Dios, aun cuando eso signifique padecer injustamente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú nos das una guía para conducirnos en este mundo hostil a la fe. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al Evangelio, a no comprometer el Evangelio, Señor. Ayúdanos para que aquellos que nos causen mal tengan de nosotros una respuesta buena, de hacerles bien y encomendar nuestra causa a ti, Señor, que juzgas justamente. Ayúdanos a mirar a Cristo en la prueba. Que Él sea siempre nuestro máximo ejemplo, teniendo en cuenta que Él nos rescató, que Él nos libró precisamente al sufrir injustamente, Señor. Oramos en su nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Amén.